Este es un discurso hasídico del Rebbe del año Tov Shin Chov Tes, 1969, de Purim. En este discurso hasídico, el Rebbe explica varios conceptos, pero básicamente el concepto de que el Golus, el exilio, es decir, el ocultamiento de la presencia de Dios, que esto es lo que significa el exilio, no es blanco y negro, exilio o redención. Golus es exilio, Geula redención, sino que hay niveles. Y no solamente este concepto, de que hay niveles en el concepto de exilio y redención, sino que cada uno de esos niveles son causados por nuestras propias acciones. En esta explicación, el Rebbe lo vincula con Purim. ¿Y qué es lo que ocurrió en la historia de Purim? Así que recomiendo, para escuchar y para entender este discurso, tener por lo menos claro en la cabeza la historia de Purim, que simplemente alcanza con leer el libro de Esther, Megilas Esther, y entender el desencadenamiento de cada uno de los hechos de las historias, etc., para entender cómo el Rebbe explica estas historias, y en esa misma historia, y en cada uno de los eventos de la historia, vamos a ver este concepto de que Golus y Geula, de exilio y redención, son nivel tras nivel, y después, de vuelta, que cada una de estas cosas depende de nosotros. El discurso hasídico está basado en un versículo del relato de Megilas Esther, de la historia de Esther, que aparece hacia el final del relato. El versículo lo voy a leer en hebreo y después lo voy a traducir. El resto del discurso lo vamos a decir directamente en castellano. El versículo dice así: Mordejai yatza milifnei hamelech. Mordejai salió. Mordejai es uno de los personajes principales de la historia de Purim. Están Mordejai y Esther de parte del pueblo judío, y están Ahashverosh, el rey, que ya vamos a ver a quién se refiere, y Haman, el ministro del rey, que quería, Dios libre y guarde, destruir al pueblo judío. Mordejai yatza milifnei hamelech. Mordejai salió de frente del rey, Bilibush Malchus, con una ropa de reinado. Y el versículo va a mencionar 6 tipos de ropas diferentes. Levush Malchus es ropa de reinado. Tcheiles es una especie de ropa turquesa. Hur, otro tipo de ropa de reinado. Ateres Zav Gdoile, una corona de oro grande. Zachrich Butz, una especie de túnica de lino. Vergaman, y otro tipo de ropa de color púrpura. 6 tipos de ropa. Ahora bien, en el versículo este se mencionan 6 ropas diferentes, como ya fue mencionado y explicado, que en estas ropas, vestido de estas ropas, salió Mordejai al final de toda la historia de Purim, ya con la victoria del pueblo judío, etc. Salió Mordejai de frente del rey. ¿Quién es Hamelech? ¿Quién es el rey? El rey se refiere a Dios, como está escrito en el Midrash, que aquello que está escrito al comienzo del relato de la Megilá, Vayehi bimei Ahashverosh, y fue en los días de Ahashverosh. ¿Quién era Ahashverosh? El Midrash dice, este es Akadosh Baruj Hu, es Dios. She'acharis vereishis sheloi. La combinación de letras, Ahashverosh, Acharis, vereishis sheloi, el final y el principio son de él. Dios. A esto se refiere el simbolismo de cada vez que aparece en la Megilá, en el relato de la historia de Purim, Hamelech, el rey. Y debemos entender cuál es el asunto de estas 6 ropas, que en la práctica está explicado hacia el final del discurso. ¿Cuál es el asunto de estas 6 ropas? Tanto el hecho de que sean 6 ropas, y tanto cada una de ellas, ¿qué representa cada una de estas 6 ropas? ¿Y qué tiene que ver todo esto de las 6 ropas con las cuales salió Mordejai vestido de frente del rey hacia el final del relato? ¿Qué tiene que ver con toda la historia de Purim? Que después de que se anuló el decreto de Haman, de manera tal de Benapoihu, que se transformó todo al revés, no solamente no fueron destruidos los judíos, sino que los judíos destruyeron a sus enemigos, se transformó Hepech, lo opuesto, ¿no? Cuando termina entonces de anularse el decreto en forma de Napoich, todo al revés, el pueblo judío fue victorioso y se destruyeron sus enemigos, entonces salió Mordejai de frente del rey con estas 6 ropas. Esta es la pregunta del discurso: ¿qué representan estas 6 ropas? ¿Por qué 6 ropas? ¿Y por qué al final de Purim? ¿Qué tiene que ver con Purim? Y el asunto es, como es sabido la explicación, en Torah Oir. Torah Oir es un libro de discursos hasídicos del Alter Rebbe, del fundador del movimiento Chabad, y en las explicaciones posteriores de los diferentes Rebbeim, año tras año, generación tras generación, fueron explicando este discurso y este asunto. Es sabida la explicación sobre este versículo al respecto de la situación en general, del momento del exilio, es decir, cuando el pueblo de Israel, el pueblo judío, estaba en Persia, bajo el gobierno de Ahashverosh, etc., que entonces ocurrió el milagro de Purim, como dicen nuestros sabios. Todavía somos esclavos de Ahashverosh, a pesar de que hubo una salvación. Toda la historia de Purim ocurrió entre la época de la destrucción del primer templo y la construcción del segundo templo. 4 años después de la historia de Purim se construyó el segundo templo. Entonces, el pueblo judío en la práctica estaban en exilio. Vino el gran milagro de Purim, pero continuaron en exilio. No es que salieron a la redención, no es que llegó Mashiach y ya está.
No. En esto mismo, evidentemente, hay varios niveles, como vamos a explicar más adelante. Y para entender esto, primero tenemos que entender una frase que dicen nuestros sabios en el Talmud Yerushalmi, Brajos. Dice así: la redención de Israel, del pueblo de Israel, que Ayel es Ashahar, es como el amanecer. Primero, de a poco. Es decir, el sol no sale directamente y de repente aparece la luz, sino que va saliendo de a poquitito. Estamos en la oscuridad de la noche y de a poquitito va saliendo el sol hasta que se hace de día. De la misma manera es la redención del pueblo judío. Así también al comienzo Mordejai. Ahora, dentro del relato de la Megila, hay que prestar atención a la historia. Al comienzo de la historia está escrito que Mordejai estaba sentado en el portal del rey. Mordejai era uno de los ministros del rey, no era un personaje más, una persona importante dentro del reinado de Ahasverosh. Después está escrito que Hamán tomó la ropa y el caballo, etc. Y después está escrito que Mordejai salió de frente del rey vestido con una ropa real. Evidentemente vemos que hay niveles. Estar sentado en la corte del rey, que Hamán lo vista a Mordejai y lo pasee con un caballo por la calle, que Mordejai salga vestido con las ropas del rey. Y después, el relato mismo dice que para los Yehudim hubo oiro, besimcha, luz y alegría. Y es interesante, el rey lo pone entre corchetes, que la intención de esta frase de nuestros sabios es decir que la Geule de Israel, la redención del pueblo de Israel, es como Ayel Ashahar, como el amanecer que viene de a poco. No está hablando esa frase de la Geule final, de la redención final como Mashiach pronto en nuestros días. Y por lo tanto se enfatiza el asunto específicamente de la redención de Purim, que fue una redención en una situación de golus, de exilio propiamente dicho. Es decir, dentro del exilio mismo en que se encontraba el pueblo de Israel, en la historia de Purim, hubo una redención, hubo una Geula. A pesar de que siguió el exilio, pero quiere decir que hay niveles. Hay un nivel que se llama totalmente exilio, ocultamiento absoluto de la presencia de Dios, como vamos a estudiar, y hay niveles que se llaman redención dentro del exilio mismo, pero continúa siendo exilio. Como fue mencionado anteriormente, que dice el Talmud, todavía somos esclavos de Ahasverosh. Entonces esta frase de nuestros sabios de la redención está diciendo que existen dentro del golus, del exilio mismo, niveles de redención. Y de aquí se entiende que en el momento del exilio propiamente dicho hay diferentes niveles, porque al principio había una situación en la cual Mordejai estaba sentado en la corte del rey, y sin embargo Ahasverosh, el rey está parafraseando los versículos, el rey Ahasverosh engrandeció a Amán ben Amdasa más que a todos los otros ministros. Es decir, Mordejai era un ministro y Mordejai estaba sentado en la corte del rey, pero en un momento determinado de la historia de Purim, Ahasverosh decide engrandecer y darle importancia a Amán, pero Mordejai seguía siendo uno de los ministros del rey. Es decir, que a pesar de que antes había un mandato de que cada uno podía decir que son ish va ish, todo el relato, que según la voluntad de cada uno, todo el relato de la Megila empieza con una fiesta que hizo Ahasverosh. Y en la fiesta misma, a nadie se forzaba a hacer algo que no quería. Este quería comer comida kosher, comía kosher. Este quería tomar vino de no sé dónde, tomaba vino de no sé dónde. Como dice la Megila, ish va ish, según la voluntad de cada uno. Había libertad, por así decir. ¿Qué significa, cuentan nuestros sabios en el Talmud, ish va ish? La traducción literal es cada hombre. Y ya está, como cada uno quería. Pero en la práctica dice ish, un hombre, va ish, y otro hombre. ¿Quiénes son estos dos hombres? El Talmud dice Mordejai y Amán. Es decir, primero había una situación en la cual Mordejai y Amán, ambos estaban al mismo nivel. Exactamente igual. Mordejai era Yoishe Beshar HaMelech, Mordejai estaba sentado en las puertas del rey, digamos, en las cortes del rey, y Mordejai y Amán estaban en el mismo nivel. Y sin embargo, posteriormente, después de esta fiesta, Gidal HaMelech Ahasverosh es Amán, justamente, el rey Ahasverosh engrandece a Amán por encima de Mordejai. Y es por eso que se necesitaba justamente a Amán para hacer montar a Mordejai en las calles de la ciudad. Es otra parte del relato de la Megilá. Como dije anteriormente, es importante tener el relato en la cabeza para entender el discurso. Y que justamente Amán llame frente a todas las personas, caja y hacerlo, así hay que hacerle al hombre que el rey desea honrarlo. Amán mismo tenía que decir todo esto. ¿Por qué? Por cuanto Amán fue engrandecido por el rey mismo. Ahora era necesario que Amán le pase, por así decir, Amán mismo le pase esa grandeza a Mordejai. No que el rey se la saque y se la dé a Mordejai. Que de hecho le dice después, Nosati la gemes veis Amán.
les di a ustedes la casa de Amán, le dice a Hashveirosh, a Esther y Mordejai. Pero esto es otra parte de la historia. El punto es que era necesario que Amán mismo vista a Mordejai, Amán mismo lo pasea a Mordejai a caballo y lea frente a todo el mundo y diga: esto es lo que hay que hacerle a un hombre que el rey desea honrar. Al punto tal que a través de Amán llegó la Gzeira, el decreto mismo. Por cuanto el rey engrandece a Amán por frente a los otros ministros, incluso Mordejai, vino un decreto de destrucción contra el pueblo de Israel. Y solamente después ocurrió una situación en la cual parafraseando el versículo, el rezo, y Dios desarmó, por así decir, el consejo de Amán y destruyó sus pensamientos y lo terminaron colgando a él y a sus hijos en un árbol, como dice la Meguila misma. Y en aquel día, cuando terminan colgando a Amán y a sus hijos que intentaron destruir al pueblo judío, en aquel día el rey Hashveirosh dio a Esther, la reina, la casa de Amán, y Esther la colocó a Mordejai sobre la casa de Amán, o sea, sobre el nivel y el poder que tenía Amán, pasó a tenerlo Mordejai. Y al punto tal de llegar a un nivel tan elevado que la Meguila termina contando que Mordejai salió de frente del rey vestido con estas ropas, etc. Y esto incluye incluso, valga la redundancia, Pnimius Einyanim, los asuntos más profundos, en adición a que los versículos son literales, que el rey le dio a Mordejai la casa de Amán, y Amán terminó colgado con sus hijos, etc. En adición a toda esta cuestión, hay algo más profundo. Hay algo mucho más profundo. Tanto al respecto de que el rey se refiere a Dios, como dijimos anteriormente, a Hashveirosh, que el final y comienzo son de él, y tanto al respecto de Mordejai. ¿Quién es Mordejai espiritualmente hablando? El Rebbe pone entre paréntesis que se refiere a todo el pueblo judío. Por cuanto Mordejai es la cabeza de los Yehudim, de todo el pueblo judío, como dice la Megilá, Ish Yehudi, él era el hombre judío, era la cabeza de todo el pueblo judío. Y su nombre era Mordejai, etc., como dice el texto. Y por lo tanto, tenía la capacidad de reunir a todo el pueblo judío, porque era la cabeza. Como la cabeza tiene la capacidad de dar información e instrucciones a todo el resto del cuerpo. Mordejai era la cabeza del pueblo judío. Y no solamente tenía la capacidad de reunir a todo el pueblo judío, sino que en la práctica lo hizo. Y este Mordejai termina saliendo de frente del rey, Belevush Malchus, vestido con una ropa de reinado, etc., con las 6 ropas mencionadas. Todas esas 6 ropas, como son, desde la perspectiva más profunda, su simbolismo más místico, por así decir, como está explicado en muchos lugares, y el Rebbe lo va a explicar más adelante también. Entonces, en no terminamos el segundo capítulo. El primer capítulo eran solamente las preguntas. El segundo capítulo, el Rebbe está explicando que hay un desencadenamiento de eventos, en donde primero Mordejai y Amán estaban igual, después el rey engrandece a Amán, después Amán mismo termina engrandeciendo a Mordejai, y después Mordejai termina saliendo de frente del rey, que este es nuestro versículo, digamos, de nuestro discurso, vestido con estas 6 ropas. Y está explicado en los comentarios de nuestros Rebbeim, en los discursos hasídicos, que la diferencia en general entre el momento del exilio y el momento en que el templo, Beis Hamikdash, estaba construido, ¿cuál es? Que en la época en que el templo estaba construido, podíamos ver en la práctica milagros en forma revelada. Como dicen nuestros sabios en la Mishnah, en Pirkei Avos, en Ética de nuestros padres, 10 milagros se le hacían a nuestros padres, nuestros antepasados, en el Beis Hamikdash. Y esos milagros los veía el pueblo judío con ojos de carne y hueso. Eran cosas que se veían concretas, no era algo abstracto. Cuando iban al Beis Hamikdash para hacer aliyah, aliyah significa elevarse, porque el Beis Hamikdash estaba por encima, digamos, de todo el resto, espiritualmente hablando, de todo el resto de la creación. En la práctica el Beis Hamikdash estaba un poco más bajo y es otra cuestión, no estaba en el punto más alto del monte, pero no es ahora el momento para el detalle de esto. La cuestión es que la gente subía a Jerusalén para ver, como dice el versículo, Yeroe, que eran visto y veía cada persona que iba a Jerusalén, Pnei ha'oden Hashem, así dice el versículo, Parshas Mishpatim, el rostro de Dios, sea lo que fuera que quiere decir, veían milagros abiertos, claros, con ojos de carne y hueso en el Beis Hamikdash. Y veían visión justamente, en forma de reía, visión concreta, en forma de que veían, en forma revelada, ha'odon. Odin quiere decir Señor, Señor Dios, es decir, el señorío de Dios, que es el Señor por sobre todos los mundos. Veían, sea lo que fuera que veían, el gobierno de Dios por sobre toda la creación. Esto es la época en que el Beis Hamikdash el tiempo estaba construido. Lo que no es el caso, en el momento del exilio, había una situación de Helem ve Hester,
ocultamiento. Y como dicen nuestros sabios en el Talmud también, ¿cómo ves una alusión? En hebreo se dice remes, una alusión de la historia de Esther, el nombre de Esther en la Toira. La alusión es, como dice el versículo, Anoichi astir ponai bayemahu. Dice Dios, yo he de ocultarme en aquel día, en momentos de exilio, en momentos de dificultades, Dios se oculta, como vamos a estudiar. Pero como dice el versículo, Haster astir, es el nombre de Esther. Esther justamente significa ocultamiento. Por eso que el exilio se conoce con el nombre de noche. Otro simbolismo para el exilio es noche, que es el opuesto total al momento de redención. Y esto también incluye el momento que el Beis Hamikdash estaba construido. Día y noche son dos opuestos. Concepto de exilio, como explicamos, es Esther, Hastir, ocultamiento. El concepto de la noche es, como vamos a estudiar, que la presencia de Dios está oculta. La luz no está oculta en la noche. Sobre esto está escrito que Dios será para ti, Oir Oilam, en Ishaya, luz eterna. Es decir, redención es luz, Golus, exilio es oscuridad. Que esta es la situación de luz y día, es decir, Geula, redención. Ahora bien, explicamos entonces la diferencia entre la época de Beis Hamikdash, del templo construido, se podían ver milagros con los ojos de carne y hueso. En el momento en que Beis Hamikdash no estaba construido, había un ocultamiento de la presencia de Dios, y esto es similar a noche y luz. Porque aquí que la diferencia que hay entre noche y día es que incluso de noche están todos los asuntos existentes tal y cual están de día. No es que el mundo deja de existir de noche, no es que yo no existo más de noche, simplemente que está oculto, solo que no se los ve. Y sobre esto está escrito, el versículo dice en Tehilim, en los Salmos, hoy soy Seinu lo Eroinu. Nuestras señales divinas no las vemos. Estamos en una época en la cual en la práctica abrimos los ojos y no vemos la presencia de Dios. Podemos intentar trabajar con nosotros mismos, en sentirle, revelar la neshome, el alma, todo lo que quieras. Pero en la práctica, ¿ves con los ojos de carne y hueso la presencia de Dios? No. La gente normal por lo menos no. Esto significa hoy soy Seinu, nuestras señales divinas, lo erroíno, no las vemos. Es decir, que no vemos milagros. No que no existen milagros, como dijimos anteriormente al respecto de la noche. No es que en la noche no existen malas cosas, sino que las cosas están ahí pero no se ven. De la misma manera, en el momento de Golus, del exilio, no es que no existen milagros, Has Shalom, dice Dios libre y guarde decir una cosa así. Porque en el versículo mismo dice que hay oisois, nisim beniflois, hay milagros, maravillas y señales de todo tipo, como dice el versículo en Tehilim 74:9. La cuestión es que, más aún, hoy soy Seinu, nuestras señales para nosotros mismos, es decir, en nuestro nivel, nosotros no las vemos. Porque en cada generación se levantan contra nosotros, etcétera, para destruirnos, como dice la Gadá de Pesach, y Dios nos salva de sus manos. Solo que no se ven estas señales. Dios está ahí y nos protege y nos cuida, etcétera, pero no lo vemos. Solo que estas señales son en forma de que no las vemos, lo que no es el caso con una situación de luz y día, que entonces podemos ver y reconocer los milagros. Entonces, noche y día tomaron otro significado totalmente diferente. Significa noche, golus, exilio. ¿Qué quiere decir la noche? Las cosas están, pero no se ven. Día, ¿qué quiere decir? Las cosas están y se ven. Los milagros de Dios están ahí. O las ves o no los ves. El concepto de golus, entonces, exilio, es ocultamiento justamente de la presencia de Dios. Sin embargo, en este mismo asunto hay dos formas. En este mismo asunto de noche, de no poder ver los milagros divinos, hay dos formas. La primera forma es que no vemos los milagros en absoluto, y como dicen nuestros sabios, que ni siquiera el Baal Haneis, a la persona a quien le ocurre el milagro, más que el Benizo, ni siquiera él se da cuenta del milagro que le ocurrió. Para él todo fluye. Pero te pasó un milagro y no lo reconoce. La persona a quien le pasa ni siquiera la reconoce. Esa es una forma, no se ve nada y no se reconoce absolutamente ningún milagro. Y la segunda forma es que vemos los milagros, pero como si estuviesen investidos en las vestimentas y ropajes de la naturaleza. Parece como algo normal. Entre paréntesis, el Rebbe menciona esta cuestión también porque Purim se lee Megillas Esther y en el relato de la Megillah no aparece ni una vez el nombre de Dios. Una explicación es, todo esto entre paréntesis, no está en el discurso, una explicación es porque los persas iban a tomar la Megillah e iban a cambiar el nombre de Dios por sus propios dioses paganos. Entonces, para que esto no ocurra, no está el nombre de Dios. Otra cuestión es, mucho más profunda, el milagro de Purim, o los diferentes milagros que ocurrieron en Purim,
estaban investidos en los caminos de la naturaleza. No se reconocía necesariamente la presencia de Dios, pero eran milagros, solamente que no se ven como milagros. Y esta es la diferencia entre las dos situaciones en el cuento de la Megila. En el relato de la historia de Purim, al principio había una situación en la cual había una gzeira, un decreto de Hamán contra el pueblo judío, y entonces había una forma de hoy soy Seinu lo reino, nuestros milagros no lo vemos, en forma de que no veían absolutamente ningún tipo de salida de esta cuestión, de esta situación. Había un decreto en el cual un determinado día, el 13 de Adar, había que destruir a todos los judíos. ¿Y dónde está Dios? Hoy soy Seinu lo reino. No lo veían. Y después, cuando se hizo la redención del pueblo judío, de a poco, como explicamos anteriormente, al punto tal que Mordejai termina saliendo vestido con las ropas del rey, etcétera, etcétera, entonces las señales se veían, el milagro la gente lo vio, lo reconoció, pero era un milagro investido en las leyes de la naturaleza. Y a través de esto, de que Esther, la reina, se hizo una fiesta de vino la primera vez y después hizo una segunda fiesta de vino y las cosas fueron ocurriendo de manera tal que terminó destruyéndose, anulándose el mal pensamiento de Hamán, al punto tal que a Hashverosh mismo le dijo a Esther: toma, te doy en tu poder todo el reinado de la casa, todo el poder, digamos, el gobierno de la casa de Hamán. Entonces, el Rebbe explicó en este segundo capítulo que hay una diferencia entre Golus y Geula. Golus significa ocultamiento absoluto, pero hay dos niveles en ocultamiento absoluto. Un nivel en el cual es total el ocultamiento y un nivel en el cual el ocultamiento es de manera tal que el milagro está, siempre está, incluso cuando está totalmente oculto, pero está investido en los caminos de la naturaleza. Ahora bien, tercer capítulo. Es sabida la enseñanza del Mag de Mezrich y del Alter Rebbe, está citada en nombre de ambos, cuando ellos explican una frase de la Mishnah. Pirkei Avos también, la ética de nuestros padres, dice: Dama le maila mimach, sabe lo que hay arriba tuyo. Esa es la traducción de la Mishnah. La Mishnah sigue: hay un rollo, hay un ojo que te ve, un oído que te escucha, todas tus acciones son escritas en un libro. Esto está: Dama le maila mimach, sabe lo que hay arriba tuyo. Dios te está mirando. Esta es la explicación normal de la Mishnah. Pero el Alter Rebbe y el Mag de Mezrich explican que todos los asuntos de arriba, Dama le mailo, sabe que lo que viene de arriba, mimach, viene de vos en realidad. Vos sos el causante de todo lo que viene de arriba. Este es uno de los asuntos centrales de este discurso. Hay golus, hay un exilio, vos lo generaste. Hay una geula, una redención, vos la generaste. Dama le mailo, sabe que lo que viene de arriba es mimach, viene de vos. En las palabras del Rebbe, que todos los asuntos de arriba dependen y se hacen a través de Avodas a Adam, el servicio a Dios de la persona. Mis actitudes, mi forma de servicio a Dios, esto genera el resultado de arriba. Y de acuerdo a esto podemos explicar lo que dicen nuestros sabios. Dice la Gemore: Ein Adam noikefetzvoi mata, una persona no hace un chasquido con los dedos aquí abajo, excepto si hay una publicación arriba. Suena de esta frase, que en realidad somos como robots, que solamente títeres, marionetas, que hacemos aquello que Dios manda. Ni siquiera chasquido de dedos puedes hacer si Dios no indica que lo tienes que hacer. Pero en realidad el Rebbe va a dar una explicación mucho más profunda. Este asunto de publicación arriba, que Dios indica que tal o cual debe hacer un chasquido de los dedos, o sea, lo que fuera que tiene que hacer, esta publicación de arriba misma es mimach, viene de vos. Como dijimos, dámale mailo, aquello que viene de arriba, que arriba indicaron que tenés que hacer un chasquido de los dedos. Dámale mailo, lo que viene de arriba es mimach, es tuyo. Es decir, que es el servicio a Dios de la persona aquí abajo la que genera, y sobre lo que depende la forma en que arriba van a publicar lo que tiene que ocurrir con la persona aquí abajo. ¿Dónde empieza todo? Abajo, en uno. Porque aquí está escrito en Mishlei para explicar este asunto, esta relación entre la boida, el trabajo del hombre y el resultado divino. El versículo dice en Mishlei: así como el agua refleja el rostro de la persona, una especie de espejo, de la misma manera el corazón de una persona refleja el corazón de otra. Pero el versículo dice: Adam la Adam, el hombre hacia el hombre. Estamos hablando de dos hombres. Está explicado en Kabbalah Hasides. Así está escrito el discurso, que esto se refiere al comportamiento del hombre supremo que está sentado sobre el trono. Como está escrito
en Yehezkel, en su visión, sobre la imagen que él vio de un trono, al comienzo del Sefer Yehezkel, sobre la imagen que él vio de un trono, había una imagen de un hombre sentado sobre ese trono. Ese es el Adam, el hombre, la Adam, al hombre aquí abajo. Esto se refiere a Dios como Dios se expresa en forma de hombre. ¿Qué significa esto? En este discurso nos explica esto ampliamente. Yo voy a hacer una explicación breve para no desviarme demasiado del discurso. La idea es así. Cada uno de nosotros nos expresamos de diferentes maneras. Expresamos haciendo bondad, siendo severos, combinación de bondad y severidad, dando, recibiendo, de diferentes maneras. Cada una de estas expresiones emocionales en la persona misma, en la práctica surgen de expresiones divinas. Existen estas diferentes cualidades divinas. Gesed, Gvura, Tiferet, no importa los detalles ahora, bondad, severidad, belleza. En Dios mismo existen estas cualidades y nuestras almas se desprenden justamente de estas cualidades y por eso es que nosotros tenemos estas expresiones también. ¿Pero qué quiere decir que Dios tiene estas cualidades? ¿Dios está compuesto por algo? Has v'shalom, Dios libre y guarda. Dios es Poshut Betachlis Apshidus. Es la simpleza absoluta. Porque en esa simpleza absoluta está la infinitud de expresiones divinas. Pero Él elige expresarse específicamente de estas maneras, mostrarse hacia nosotros de una manera determinada. En la práctica son 10 sefirot, 10 emanaciones divinas, expresiones divinas, de Jochma, Gura, etc. Jochma, Bina, Das, etc. Todas las diferentes expresiones intelectuales, emocionales, no importa ahora el detalle. La cuestión es que es Dios expresándose de una manera. Esta expresión de Dios en nuestro discurso y en otros lugares de Hasidus, por supuesto también, se llama Tziur Adam, la forma de un hombre. Sobre la que también se refieren hacia Adam Etzalmenu y Museino, vamos a hacer al hombre, hagamos al hombre, dice Dios al comienzo de la Toira, a nuestra imagen y semejanza, etc. Más allá de todas las cuestiones profundas sobre este asunto, la idea es que hay una expresión divina, está la esencia misma de Dios, que no tiene forma, no tiene expresión, y está como Él se expresa de una manera determinada, que Él elige expresarse de esta manera. Esto es lo que llamamos Tziur Adam, la forma de un hombre. Entonces, volviendo al discurso, Yehezkel, que en su profecía al comienzo de su libro ve a Dios como un hombre sentado en un trono, y dijimos que el versículo decía Kamaim aponim la ponim, así como el agua refleja el rostro, quien le va Adam la Adam, de la misma manera el corazón del hombre al hombre. Entonces tenemos una expresión divina que se llama Adam, se llama hombre, como Dios se muestra hacia nosotros. Que este es el concepto que está llamado en Kabbalah Hasidus Seider Ishtalshelus, el orden de desencadenamiento, cadenas, eslabones de una cadena enorme, infinita, de diferentes niveles de mundos, etc. Es decir, como Dios conduce su mundo, con bondad, con severidad, etc. Son expresiones divinas. Desde el mundo del trono divino hacia abajo, hacia este mundo material, que no hay cosa por debajo de este mundo material. Cada una de estas cuestiones, cada comportamiento, cada expresión divina, que en la práctica esas expresiones divinas generan resultados en este mundo, bondad, severidad, etc. Cada una de estas expresiones depende de avoida, del servicio a Dios del pueblo judío aquí abajo. Esta es la frase de la Mishnah, Dama le Mailo, Mimach. ¿Sabe que lo que viene de arriba? ¿Qué es lo que viene de arriba? Dios y sus expresiones, la forma en que Él se expresa hacia nosotros, es Mimach, viene de vos. De acuerdo a cómo la persona sirve a Dios aquí abajo, de vuelta, Kamaim aponim la ponim. De la misma manera, el agua refleja el rostro. Se transforma Leiva Adama Elia en el corazón del hombre supremo, sentado en su trono, hacia nosotros, al Adam, al hombre aquí abajo. Y de acuerdo a esto, se hace una publicación arriba, para bien o para mal, etcétera, como decía la frase de nuestros sabios, que una persona no hace un chasquido de los dedos, excepto si arriba hay una publicación. Pero ¿de dónde salía esa publicación de arriba? ¿Somos robots y marionetas? No. De acuerdo a cómo nosotros servimos a Dios, esto va a generar arriba un resultado, una expresión divina determinada, de acuerdo a cómo fue nuestra expresión, eso genera una expresión divina determinada y ahí le hacemos el chasquido de los dedos. Y aquí se entiende que la diferencia que hay entre la situación que había al comienzo del cuento de la Megila, una situación de ocultamiento, golus, exilio, decreto de destrucción de todo el pueblo judío, hasta la situación en la cual se encontraba el pueblo judío en Geula, en redención,
Esto depende de los cambios en el servicio a Dios del pueblo judío. Toda la historia de la Megilá depende de lo que hicimos nosotros en la práctica. Y el asunto es, decimos en el rezo, en Yom Tev, en las festividades, por causa de nuestros pecados fuimos exiliados de nuestra tierra. Es decir, que cuando hay una situación de pecado, y pecado no significa solamente transgredir la voluntad divina. Dios dijo, no comas esto, y el tipo fue y comió. Pecado. No, hay algo mucho más profundo en la palabra het, pecado, que la palabra pecado, het, en realidad de traducirlo como pecado, la palabra het, se traduce como gisano, como una falta. Como le dice Bathsheba, no importa ahora todos los detalles de la historia, a David Amelech, al rey David, cuando otro de Adoniau quería reclamar el reinado, etc., Bathsheba, que era la mamá de Shloime Amelech, que fue posteriormente Shloime Amelech, el rey, le dijo a Niu bri Shloime Hatoim, si vos, David, no declaras a Shloime como sucesor, tu hijo Shloime y yo, la mamá de Shloime, vamos a ser Hatoim. ¿Qué está hablando? ¿De pecadores? ¿Por qué? Porque Adoniau se declaró rey, se autoproclamó rey, entonces nosotros somos pecadores. No, faltos. Nos va a faltar algo. Ani ubni Shloime Hatoim. El concepto de het entonces es una perspectiva muchísimo más profunda. Un pecado significa una falta, no un pecado. Es decir, que falta, hay algo faltante en el servicio a Dios. Leiva Adam, el corazón de la persona, aquí abajo. Falta algo en el corazón. Entonces, por nuestras faltas, y no estoy hablando de faltas de pecado, por nuestra falta en el servicio a Dios, por nuestra falta de plenitud, que tenemos capacidad para hacer más, y no lo hacemos, automáticamente, Golino Mertzein, fuimos exiliados de nuestra tierra. El exilio, como dice en el relato de la Megilá, el exilio que salió de Yerushalayim, es el comienzo del relato de Megilá Esther. Que este es el asunto del golus, del exilio, es decir, salirse de la situación de luz y día. Que nosotros vemos en la época de luz y día, en la época en que el Beis Hamikdash estaba construido y había servicio a Dios, etc., veíamos el Elokut, divinidad, nuestras señales, como trajimos anteriormente del versículo de los Salmos, en forma revelada. Entonces, evidentemente, ¿qué es lo que genera que estamos en golus? No por nuestros pecados concretamente hablando, y obviamente el pshat, el sentido más literal es, sí, efectivamente nuestros pecados, pero el Rebbe está llevando esto a un nivel más elevado. Y esto es una de las cosas más bellas de Hasides, donde Hasides, el pensamiento hasídico no habla solamente a aquellos que son pecadores. Señores, hagan chuva, retornen ustedes pecadores, pero yo no soy pecador. Esto no es Hasides. Hasidut habla incluso a la persona que cumple todo. Yo no me estoy dando de que cumplo todo ni nada por el estilo. Me falta mucho, pero el punto es, incluso la persona que cumple todo, incluso el tipo que estudia todo el día y sabe todo y hace todas las mixes, etcétera, es un hatoim. Tiene hatoim. Tiene falta de plenitud. Como vamos a estudiar específicamente en qué aspecto es esa falta de plenitud. Pero ese también tiene falta de plenitud y automáticamente mi pre-hatoim, por esa falta de plenitud, Golino Mertzeinu, fuimos exiliados de nuestra tierra. Y en general el asunto es que el servicio a Dios de la persona aquí abajo es en forma de, ¿qué significa esta falta de plenitud? Panu elai oire velei ponim, dice el versículo en Irmiyahu. Dice Dios a través del profeta, ustedes, ponu es como que tornaron hacia mí, dice Dios, tornaron hacia mí la parte de atrás del cuello y no el rostro. No me miran a mí a la cara, dice Dios. Ustedes me dieron vuelta la cara. Me mostrás la espalda, por así decirlo. Y aquí la diferencia que hay entre el oiref, o sea, la cerviz, lo que está atrás del cuello, y el rostro, a pesar de que en la práctica ambas son partes del cuerpo de la persona. Son parte de la persona. Una persona que para que tenga rostro tiene que tener parte de atrás también. Si no, no hay rostro. En la práctica la diferencia que hay entre el rostro y la espalda, o la parte de atrás del rostro, es que en el rostro están los sentidos más elevados de la persona, como visión, audición, los ojos para ver, los oídos para escuchar, y a través de esto la persona tiene un corazón para conocer a Dios, y como dicen nuestros sabios, Ain Roya, el ojo ve, el corazón desea, hay una influencia directa de lo que la persona ve sobre los sentimientos de la persona, sobre lo que la persona escucha, sobre sus sentimientos. El ponim, el rostro, tiene esta cuestión, que es la interfaz, por así decirlo, entre el mundo entero y las emociones de la persona, lo que la persona siente.
Entonces en el rostro propiamente dicho están los sentidos, que de vuelta tienen una influencia sobre el corazón. Lo que no es el caso con el oiref es la parte de atrás del rostro, que no tiene estos asuntos revelados, no tiene este concepto de luz y día. No importa si atrás tuyo alguien está haciendo un chiste, está haciendo burla, si no lo ves, como quien dice, ojos que no ven, corazón que no siente. Y es justamente este ese concepto, ese dicho popular, digamos, ojos que no ven. ¿Por qué? Porque justamente los ojos están en el rostro. El rostro es el que tiene influencia sobre el corazón, pero la parte de atrás se puede estar burlando de vos no te diste cuenta y no te molesta. Este es el concepto de luz, día, en el rostro, y oscuridad en la parte de atrás. Y podríamos agregar más aún. ¿Por qué dice el versículo Ponu elai oiref? Ponu literalmente significa poine. Poine es quien se inclina para acá o para allá, quien va en una dirección o va en otra dirección. Pero la palabra ponu está relacionada con la palabra ponim. Es la cara. Pon es la cara, es un lado, es la cara. Y el versículo dice Ponu elai oiref. Es como si dijésemos mal traducido, su rostro hacia mí, la parte de atrás del rostro. El Rebbe explica que incluso en la parte de atrás del rostro es una parte del ponim, es una parte del rostro también. Por eso el oiref es ponu. La parte de atrás del rostro tiene que ver con el ponim también, tiene que ver con lo más profundo también. Solo que en ese lugar el rostro está en forma de oculto. No se ve el rostro de la persona justamente en la parte de atrás del rostro, pero es parte del rostro. Por eso el versículo dice Ponu elai oiref. Es decir, que también hay una influencia en lo que la persona siente, incluso en lo que está en la parte de atrás. Es parte del ponim, es parte de la parte de adelante también. Y cuando el servicio a Dios de la persona es en forma de Ponu elai oiref elai ponim, que nosotros dimos vuelta a la cara y lo miramos atrás, de atrás a Dios, y no lo miramos con el rostro. Entonces, ya dijimos al comienzo del capítulo, así como el rostro, así como el agua refleja el rostro, de la misma manera el corazón de una persona a la otra, el corazón de Dios, por así decir, no es que tenga corazón, pero esta representación, este simbolismo, refleja nuestro corazón. Nosotros nos damos vuelta, pues Dios también se da vuelta. Es como un espejo. Si vos te alejas del espejo, el que está reflejado en el espejo también se aleja. Es decir, que arriba existe un concepto de ocultamiento. Como dijimos que la parte de atrás de la cara representa la cara, pero oculta, porque es parte de la cara, como dijimos anteriormente respecto de la noche. Que en la noche están todos los mismos asuntos que de día, pero están ocultos, no se ven, pero están ahí. De la misma manera, cuando nosotros lo miramos, por así decir, entre comillas, a Dios con la espalda, nosotros le damos la espalda a Dios. Entonces ahí se genera un ocultamiento. La espalda representa ocultamiento del rostro, pues Dios se oculta de nosotros. Es decir, que está el concepto de ponim, está el concepto de la cara. Claro que sí, el rostro, el día, está todo bien, pero está en forma de oculto. Está oculto, está tapado. Cuarto capítulo. ¿Hasta qué explicamos entonces? Que existe el concepto de que Dama le maila memaj, todo lo que viene de arriba viene de vos. Y si vos te vas a dar vuelta, vos tornás tu rostro de frente a Dios, pues esto genera un ocultamiento. Vos te ocultás de Dios, Él se oculta de vos. Está explicado en Toira Oir, como dijimos anteriormente, los discursos hasídicos del Alter Rebbe, sobre el cual este discurso está basado, y los discursos de los Rebbeim posteriores, que hay quienes se deprimen de esto. Golus, vivimos en exilio, no vemos la presencia de Dios, es deprimente este mundo, es deprimente esta vida. Pero, y esto está en las palabras mismas del Alter Rebbe, es un shtus godel, es una tontería enorme, sos un tonto si te deprimís por esto. No hay espacio para darse por vencido. Porque esto lo tenemos que saber, que nosotros decimos en el momento del exilio un versículo. El versículo es que Abraham lo yadanu, ve Israel lo yakirenu, el akiato vino. Abraham, dice el versículo, no lo conocemos en Ishaya. Abraham no lo conocemos. A Israel, que se refiere a Jacob, no lo reconocemos tampoco. Sino que tú eres nuestro padre, vos sos nuestro padre. Eso es lo que dice el versículo. Ahora el rey va a dar toda una explicación sobre la práctica. Antes dijimos que hay un het, hay un pecado. Que ese pecado en realidad no es un pecado, literalmente hablando, sin que estamos hablando de haser, algo que falta plenitud. Y dijimos que es este asunto que dimos vuelta a la cara a Dios. Le dimos vuelta a la cara a Dios.
Pero suena como muy fuerte decir, le dimos vuelta a la cara a Dios, suena como que no cumplo nada y no me importa nada del judaísmo. El rey va a explicar en este cuarto capítulo que esto de darle vuelta a la cara a Dios no es no observar Torah y Mitzvot, sino puede ser una persona extremadamente religiosa, que se conoce todo el Talmud, todo el Shulchan Aruch, y hace todo como tiene que ser, pero sin embargo su rostro no está mirando a Dios. ¿Por qué? Y justamente lo que vamos a estudiar ahora, su servicio a Dios es falto, no tiene plenitud. ¿Cómo es el asunto? Para explicar esto, el Rebbe trae este versículo, que en realidad lo trae el Alter Rebbe, el discurso original sobre el cual este está basado. A Abraham lo yadanu, a Abraham no lo conocemos, Israel lo yakirenu, a Israel no lo reconocemos, a Tobin, tú eres nuestro padre. Y el asunto de Abraham. ¿Qué es lo que representaba Abraham Avinu? Abraham es como está escrito, Vayikra Sham, Abraham, Beshem, Avaye, Keleilam. El versículo dice, llamó ahí Abraham en nombre de Dios, el nombre de Avaye, Yud Kei Vav Kei, el tetragramaton, y después dice Kel Oilam, traducción literal, Dios mundo. No leas, dicen nuestros sabios, Vayikro, el Avayakri, no leas que Abraham llamó, sino que él hizo a otros llamar en el nombre de Dios. Es decir, que el asunto de Abraham era revelar el Ocus, divinidad en el mundo, al punto tal que esté revelado la presencia de Dios, no solamente en forma de Kel Oilam, Dios mundo, es decir, que Dios y el mundo son dos cosas diferentes, sino que Akadosh Baruj Hu es Kel Oilam, y solo que Dios es el Señor del mundo. Está Dios por un lado, está el mundo por el otro lado, pero Dios es Kel Oilam, es el que manda. Pero son dos cosas separadas, no, sino que Dios es Kel Oilam, es Dios mundo, es decir, que el mundo no tiene una existencia propia independiente de Dios, sino que Dios mismo es el Metzius de la existencia del mundo. No hay otro excepto Él, por eso Kel Oilam, Dios mundo, Él es todo. Este era el trabajo de Abraham Avinu. Él publicaba esto a los cuatro vientos, por así decir. Como es sabido también los Midrashim, las historias de nuestros sabios, que tenía una tienda que estaba abierta a las cuatro direcciones para recibir a todas las personas, a todos les explicaba este mismo asunto. Kel Oilam, lo único que hay es Dios. Sin embargo, en el momento del exilio decimos Abraham lo yadanu. Acabamos de traer un versículo que el versículo dice que a Abraham no lo conocemos. Abraham representa este asunto de ser consciente de que la verdadera existencia es Dios. Pero el versículo dice que en el momento del Golus, del exilio, Abraham lo yadanu, no lo conocemos a Abraham. Por cuanto nos encontramos en una situación en cual nuestra avoida, como dijimos anteriormente, nuestro servicio a Dios es en forma de het, y het no debe traducirse como pecado, sino como falta de plenitud. ¿Qué quiere decir esto? Abraham lo yadanu. ¿En qué es nuestra falta de plenitud? En Abraham, justamente. ¿Cuál es el trabajo de Abraham? Abraham representa, como dijimos antes, la actividad de revelar la presencia de Dios en el mundo. Esto, lo yadanu, no lo conocemos, está oculto. La avoida de Abraham, cada uno de nosotros somos descendientes de Abraham, Yitzhak y Jacob. Tenemos en nuestro interior una expresión de cada uno de ellos. Quiere decir que cada uno de nosotros tiene una avoida, un trabajo, un servicio espiritual relacionado con Abraham, un servicio espiritual relacionado con Yitzhak y un servicio espiritual relacionado con Jacob. Pero en este caso, el Golus, en el exilio, ¿qué es lo que pasa? De hecho, de otra manera, basado en el capítulo anterior, ¿qué es lo que genera el exilio? Como dijimos anteriormente, que el rostro del hombre refleja, el agua refleja el rostro del hombre, etc. Dama le maila, mimach, sabe que todo lo que viene de arriba es tuyo, vos lo generaste. Entonces, ¿qué significa? Que estamos en exilio porque no tenemos plenitud en la avoida de Abraham. Abraham lo yadanu, no conocemos a Abraham. Y lo mismo ocurre con otro asunto, no solamente no publicamos la presencia de Dios en todos lados, etc. Abraham lo yadanu, esto es lo que hacía Abraham y no lo reconocemos, sino que más a él mismo, de la misma manera, respecto del concepto de amor y temor a Dios. Como está explicado en el Tanya, que el concepto del amor a Dios es una yerusha, es una herencia que recibimos, un legado que nos dejaron nuestros padres, nuestros patriarcas. De Abraham vino, por cuanto Abraham se llamaba Abraham Oihavi, Abraham quien me ama, dice Dios. Entonces de Abraham vino heredamos amor a Dios, la capacidad de amar a Dios. Y no solamente amar a Dios, sino que dentro de ese amor a Dios está incluido también el temor a Dios. Así explica en el Tanya y el Alter Rebbe. Entonces en el momento del Golus, del exilio, Abraham lo yadanu. Punto número 1, no nos ocupamos como corresponde de difundir que Dios es lo único que existe. Esto es lo que representaba Abraham. Vayikra llama Abraham, Beshem Avaye Keleilam. Al tikre Vayikra la Vayakri. Abraham llamaba en el nombre de Dios, el Señor mundo. No digas que él llamaba, sino que hacía a otros llamar.
que Dios es el único que existe. Esto es punto número 1. Y punto número 2, Abraham es Oihavi, es mi querido Abraham, representa amor a Dios, y dentro del amor a Dios está incluido el temor a Dios. Entonces falta la avoida de Ahava Veira. Falta el servicio a Dios, no somos plenos en desarrollar o despertar en nuestro interior amor a Dios y temor a Dios. Es decir, que el amor a Dios, y el Rebbe pone entre paréntesis, que no hay servicio a Dios como el servicio de amor a Dios, no está revelado en el corazón de cada uno de nosotros, sino que está en forma de Ahava, Mesa y Teres, como dice en el Tanya, en muchos lugares, un amor oculto, a partir del capítulo 18 en adelante, etc. Un amor oculto, está ahí, porque lo recibimos de Abraham, porque somos descendientes de Abraham, pero está oculto. Y por cuanto también está incluido dentro de ese amor, como explica el Tanya, el Alter Rebbe en el Tanya, también el temor. Entonces también el temor a Dios no está revelado, está oculto, sino que existe en forma de hester, ocultamiento, como dijimos anteriormente respecto de la noche, y lo repito, en la noche todos los asuntos están ahí, solo que están ocultos. Y esto es el asunto de Hastir, Astir, Ponai Bayamahu. Este es el concepto de que Dios se va a ocultar en aquellos días, en los días del Golus del exilio, que cada Yehudí acá abajo tiene amor a Dios y tiene temor a Dios, pero está oculto. La esencia misma y lo más profundo, Pnimius, Panay, el rostro de cada uno de nosotros, está en forma de oculto. Y por lo tanto también arriba, como dijimos anteriormente, sabe que todo lo que viene de arriba es tuyo. Hay una situación de Anoiji Astir Astir Panay. Yo, dice Dios, me voy a ocultar. Ustedes se ocultan de mí, yo me oculto también. Y sin embargo, habíamos empezado el capítulo diciendo que el Alter Rebbe decía, hay quienes se deprimen por esto, hoy ve, no tengo amor a Dios, no tengo temor a Dios, soy muy religioso, cumplo todas las mitzvahs, pero no siento nada. Y tampoco me ocupo de publicarlo a ningún lado, porque yo mismo no lo siento, entonces ¿qué voy a publicar? Una persona se podría deprimir, se podría dar por vencido, olvídate, nunca vamos a salir del Golus, Has V'Shol, del exilio, Dios libre y guarde. Sin embargo, continúa el Rebbe, no hay lugar para darse por vencido, porque incluso cuando el comportamiento de arriba es en forma de ocultamiento, como explicamos hasta acá, también hay un asunto de pane. Como dijimos anteriormente, la parte de atrás del rostro es pano a la yoire. El rostro incluye, digamos, esa parte también. En la noche están todos los asuntos que están ocultos, pero están ahí también. Están incluidos en la noche, no dejan de existir, están ahí. Y la razón de esto es, o sea, a pesar de que estamos en Golus, en exilio, y no podría pensar se acabó y no va más. Ojo, el amor a Dios lo tenés adentro tuyo, el temor a Dios lo tenés adentro tuyo, Moshiach está acá entre nosotros, está oculto. La presencia de Dios también está acá, está oculto. Volviendo entonces al discurso, repone entre corchetes, es un asunto interesante. La razón por la cual es así aquí abajo es porque arriba también es así. Entonces, ¿dónde empieza la cuestión? La idea es así. Dámale Mailo, sabe que todo lo que viene de arriba es Mimaj, viene de vos. Ahora, en vos la presencia de Dios en tu mundo está oculto, entonces en el mundo entero está oculto. Pero así como en tu interior, en la práctica, la parte de atrás del rostro incluye el rostro, en la práctica, en la oscuridad están todas las cosas presentes también. Entonces arriba también es así. ¿Hay un Golus? Claro que está el Golus. Pero ojo, porque Dios está ahí adentro también. Ahí está oculto, sí es verdad, pero Dios está ahí, presente también. Sea cual fuera la situación en la cual estamos hablando, a pesar de que la persona pecó, y a veces pecado literal, que entonces, decimos, como dijimos anteriormente, por nuestros pecados fuimos exiliados de nuestra tierra y no podemos ir y elevarnos hacia Eretz Israel y ver la presencia de nuestro Señor Dios, etc. A pesar de que la persona pecó, no deja de ser un Yehudí. No deja de tener en su interior, en su propia esencia, como dice el Alter Rebbe, Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad, escucha Israel, Dios nuestro Señor, Dios es uno. Es decir, explica el Alter Rebbe, que el Yehudí no quiere y no puede estar separado de Dios. El Yehudí siente que es lo único que hay. Entonces, de vuelta, ¿estamos en una situación de Golus? Sí, claro. Pero si vos te deprimís porque estamos en Golus, no entendiste lo que significa el Golus. Si vos te deprimís porque la presencia de Dios está oculta y pensás que Dios no está, entonces ahí sí hay lugar de deprimirse. Pero el problema es que estás equivocado. Incluso en la noche las cosas están ahí presentes. Incluso en el Golus, en el exilio, Dios está. No está oculto. Y este es el fundamento de la decisión alágica del Rambam. Este es un asunto famoso
que no importan los detalles ahora Getame use un contrato, un documento de divorcio forzado, se lo forzó a la persona, incluso se le pegó, se le forzó a la persona para que dé el divorcio, porque el juzgado, ellos juzgaron y decidieron que esta persona tenía que dar el divorcio, era lo sano y lo normal y lo bueno para hacer en ese matrimonio. Incluso un divorcio de esta forma, forzado, a pesar de que en general está prohibido. Si una persona no quiere dar el get, el divorcio, entonces no lo da. Más allá de los problemas que eso pueda traer, no estamos hablando de eso ahora. La cuestión es que no se puede forzar a una persona a dar el get, a dar un divorcio. El tipo tiene que darlo porque quiere. Sin embargo, el Rambam dice que Getame use un contrato de divorcio que fue entregado de forma forzada, vale, es kosher, es apropiado. ¿Por qué? Incluso cuando lo pegaron no judíos y le dijeron haz lo que los judíos te dicen que hagas, divórciate de esta mujer, es kosher. Y se considera como que la persona se divorció voluntariamente. ¿Por qué? Porque incluso estando en una situación en la cual hay que forzarlo al tipo para cumplir la toira, para dar un get en este caso, por cuanto lo más profundo de su interior, él quiere dar el get. Solo que el Yetzer Hara, así explica Rambam, solo que su inclinación al mal le impide pensar rectamente. En lo más profundo, llevándolo a lo que dice el Rebbe en el discurso, en lo más profundo todo Yehudí quiere cumplir Torah y mitzvah sin excepción. Solo que el Yetzer Hara, la inclinación al mal, lo convence de hacer otras cosas. Desde su propia esencia la persona quiere ser un Yehudí y quiere hacer todas las mitzvahs y alejarse de las transgresiones, solamente que este asunto está en forma muy oculta, como dice el versículo, Astir Ponai, el rostro está oculto, pero está ahí el rostro, está oculto, pero está ahí. Y como dijimos anteriormente, a través de que nuestro rostro está oculto, etc., arriba también generamos el asunto de que Dios mismo está oculto. El Ocus, la divinidad en el mundo, está en forma de ocultamiento, pero está. Y como está escrito, Imtelhu imi keri, Dios dice, si ustedes, si ustedes van conmigo en forma de keri es como temporario, sin importancia, y como explica Maimónides al respecto de esto, que cuando surge un sufrimiento, una dificultad, la gente dice, pasó, nikreis, son cosas que pasan en la naturaleza, no se ponen a pensar que esos sufrimientos son causa de las propias malas acciones de las personas. Y este es el opuesto absoluto, es decir, pensar que las cosas del mundo están libradas a la naturaleza, el mundo está librado al azar, etc., es lo opuesto absoluto al concepto de Ashgaha Protis, de providencia divina, que indica el concepto de Pnimius, es decir, que Dios está personalmente ocupado de cada asunto en el mundo. Entonces, si ustedes se comportan conmigo, dice Dios, en forma de que yo no les importo, entonces yo también voy a comportarme de la misma manera. Es decir, como si dejásemos la conducción del mundo a la casualidad, por así decirlo, a las ocurrencias del tiempo. A pesar de que no es verdad que sea así, no es así, Dios está ocupado de todo, pero cuando la actitud de la persona es, no hay Dios, no hay juez, no hay nada, Hasbe Shalom, Dios libre y guarde de decir esto, cuando la actitud de la persona es así, entonces Dios dice, ok, yo me remuevo también. Y como dice el Talmud, ellos solamente hicieron la panim, lo que se veía, pero no estaban realmente prestando atención a Dios y sintiendo la presencia de Dios, etc. Incluso en la época de Persia, etc., de la Megila, lo que ellos cumplían, no lo hacían realmente con todas sus fuerzas, etc. De la misma manera, Dios se condujo con ellos, dejándolos de lado, por así decir. Como cuenta el Talmud, también no está en el discurso, pero una de las ideas de por qué vino todo el decreto de Purim es porque el pueblo judío, los líderes, se beneficiaron de la seuda, de la comida que hizo Hashverosh, como está mencionado al comienzo del relato de la Megila. Y este beneficiarse de la comida de Hashverosh lo que simbolizaba es, el pueblo de Israel es Kisva Achas Ze'evim, es una oveja entre 70 lobos, y grande es el pastor, Dios, que cuida esa oveja. Cuando la oveja dice al pastor, tómatela, no te necesito más, porque los lobos me van a cuidar. Y esta es la idea de que el pueblo judío dijo, Ahashverosh es nuestro rey, Ahashverosh nos cuida y nos hace honor, nos rinde honor y nos pone una comida, comemos kosher en la comida también, según lo que cada uno quiere, como dijimos al comienzo del discurso. Entonces Dios dice, ok, vos decís que el lobo te va a ayudar, dice el pastor, yo me retiro. Por supuesto, la naturaleza es que el lobo se va a comer a la oveja. Entonces el Rebbe, no terminamos el cuarto capítulo, Dios mediante, seguimos mañana. El Rebbe explicó este asunto del Golus, del exilio,
que es generado por una falta de plenitud en el servicio a Dios en dos aspectos. Uno es Va'ikro Vayakri, no solamente uno llamar el nombre de Dios, sino hacer que otros llamen el nombre de Dios y sean conscientes de que lo único que existe es Dios. Y el segundo asunto es Abraham lo Yadanu, como dijimos anteriormente, también está incluido en lo que dijimos anteriormente. A Abraham no lo conocimos, no lo reconocemos, es decir, no nos ocupamos de difundir la presencia de Dios, etcétera, que Dios es lo único que existe, que el Oilam. Y tampoco Abba Beir, tampoco nos ocupamos del servicio a Dios en forma de revelar y desarrollar el amor a Dios y el temor a Dios que se hacen a través de estudios de Hasides, de meditación, como dice el Rambam mismo, cómo llegás a amar a Dios. Por cuanto está escrito, amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu ser. ¿Cómo puede haber una mitzvah, una orden de amar a Dios? Si lo querés, lo querés, si no lo querés, no lo querés. Si el Rambam me explica que en realidad la mitzvah, la obligación es que pienses en asuntos que te llevan al amor a Dios. Pienses en asuntos que te llevan al temor a Dios y vas a desarrollar automáticamente en tu interior amor y temor a Dios. Esta falta de estos dos aspectos en el servicio a Dios es lo que generó que la persona Panu el Ayoiref le demos vuelta a la cara a Dios y automáticamente Kamaima Panu y la Poni, así como el agua refleja el rostro, Dios nos da vuelta la cara hacia nosotros. Entonces no te deprimas, dice el Rebbe en este capítulo, falta la mitad del capítulo, pero no te deprimas, porque en la práctica, incluso durante la noche, todas las cosas están ahí. Incluso en el momento que Dios está oculto, Él realmente está ahí.